Necronomicon. El libro maldito. Quizá hayas escuchado de él, o leído alguno de los muchos fragmentos que dicen ser parte del libro original. Tal vez lo has visto ser referenciado en otros libros, en cómics, en cine, en videojuegos y hasta en música. ¿Estás listo para la historia detrás del mito? Bienvenido, bienvenida. Cuento mito. Origen del Necronomicon. H.P. Lovecraft, el creador del Necronomicon, fue un influyente escritor de ficción de terror de principios del siglo XX. Inspirado por las obras de Edgar Allan Poe y Algernon Blackwood, Lovecraft presentó por primera vez el Necronomicon en su cuento de 1922, El Sabueso, aunque el creador ficticio del libro, Abdul al-Hazred, apareció por primera vez en el cuento, La ciudad sin nombre, publicado en 1921. Creando un mito más allá de su obra original, y traspasando el tiempo y el espacio, el Necronomicon ha alimentado diversas escenas artísticas, con diversas especulaciones en muchos círculos esotéricos en los cuales se especula con que el libro en verdad existe. Historia ficticia del libro. El título original era Al-Azif. Azif era el término utilizado por los árabes para designar el ruido nocturno producido por los insectos, que, se suponía, era el murmullo de los demonios. Escrito por Abdul al-Hazred, un poeta loco huido de Sanaa al Yemen, en la época de los califas omeyas hacia el año 700. Visita las ruinas de Babilonia y los subterráneos secretos de Memphis, y pasa 10 años en la soledad del gran desierto que se extiende al sur de Arabia, el Roba el Khalilé, o espacio vital, de los antiguos, y el Dane, o desierto escarlata, de los árabes modernos. Se dice que este desierto está habitado por espíritus malignos y monstruos tenebrosos. Todos aquellos que aseguran haber penetrado en sus regiones cuentan cosas extrañas y sobrenaturales. Durante los últimos años de su vida, al-Hazred vivió en Damasco, donde escribió un libro maldito, el Al-Azif, y por donde circulan terribles y contradictorios rumores sobre su muerte o desaparición en el 738 de nuestra era. Su biógrafo del siglo XII, Inca Yikan, cuenta que fue asesinado por un monstruo invisible en pleno día y devorado horriblemente en presencia de un gran número de aterrorizados testigos. Se cuentan, además, muchas cosas sobre su locura. Pretendía haber visto la famosa Irem, la ciudad de los pilares, y haber encontrado bajo las ruinas de una ciudad perdida del desierto los anales secretos de una raza más antigua que la humanidad. No participaba de la fe musulmana, adoraba a unas desconocidas entidades a las que llamaba Yog-Sothoth y Cthulhu. En el año 950, el Azif, que había circulado en secreto entre los filósofos de la época, fue traducido ocultamente al griego por Teodorus Piletas de Constantinopla, bajo el título de Necronomicon. Durante un siglo, y debido a su influencia, tuvieron lugar ciertos hechos horribles, por lo que el libro fue prohibido y quemado por el patriarca Michael. Desde entonces no tenemos más que vagas referencias del libro, pero en el año 1228, Olaus Bormiu encuentra una traducción al latín que fue impresa 2 veces, una en el siglo XV, en letras negras, con toda seguridad en Alemania, y otra en el siglo XVII, probablemente en España. Ninguna de las 2 ediciones lleva ningún tipo de aclaración, de tal forma que es solo por su tipografía por lo que se supone su fecha y lugar de impresión. La obra, tanto en su versión griega como en la latina, fue prohibida por el Papa Gregorio IX, en 1232, poco después de que su traducción al latín fuese un poderoso foco de atención. La edición árabe original se perdió en los tiempos de Bormius. Hay vagas alusiones sobre la existencia de una copia secreta encontrada en San Francisco a principios de siglo, pero que desapareció en el Gran Incendio. No hay ningún rastro de la versión griega, impresa en Italia, entre el 1500 y el 1550, después del incendio que tuvo lugar en la biblioteca de cierto personaje de Salem, en 1692. También, existía una traducción del Dr. Dee, jamás impresa, basada en el manuscrito original. Los textos latinos que aún subsisten, uno del siglo XV, está guardado en el Museo Británico, y el otro, del siglo XVI, se halla en la Biblioteca Nacional de París. Una edición del siglo XVII se encuentra en la Biblioteca de Widener de Harvard y otra en la Biblioteca de la Universidad de Miskatonic, en Arkham, mientras que hay una más en la Biblioteca de la Universidad de Buenos Aires. Es seguro que existen más copias secretas, y se rumorea persistentemente que una copia del siglo XV fue a parar a la colección de un célebre millonario americano.
Existe otro rumor que asegura que una copia del texto griego del siglo XVI es propiedad de la familia Pickman de Salem, pero es casi seguro que esta copia desapareció, al mismo tiempo que el artista R. U. Pickman, en 1926. La obra está severamente prohibida por las autoridades y por todas las organizaciones legales inglesas. Su lectura puede traer consecuencias nefastas. Se cree que R. W. Chambers se basó en este libro para su obra El Rey Amarillo. Evolución del Necronomicon en la literatura. Los amigos y compañeros autores de Lovecraft ampliaron los mitos del Necronomicon, incorporando el grimorio en sus historias. Por ejemplo, el retorno del brujo de Clark Ashton Smith y la cosa en el tejado de Robert T. Howard mencionan el libro. Autores posteriores, como Stephen King, Ramsey Campbell y Brian Lumley, también incluyeron el Necronomicon en sus obras, expandiendo así el mito que fue acrecentándose con muchos más elementos e historias a través del tiempo. En la década de 1970, se publicó Simon Necronomicon, afirmando ser una versión genuina del libro. A pesar de ser una obra de ficción, ha sido influyente en los círculos ocultos, y ha contribuido a la popularidad del mito del Necronomicon. El Necronomicon en el cine, la televisión y la cultura popular. El Necronomicon ha aparecido en numerosas películas, como la serie El despertar del diablo de Sam Raimi, donde a través de su lectura se invocan fuerzas demoníacas. El horror de Dunwich, una adaptación cinematográfica del cuento homónimo de Lovecraft. Y en series de televisión como Supernatural. Los expedientes secretos X y Penny Dreadful también han hecho referencia al libro, entretejiéndolo en sus narrativas. El grimorio ha aparecido en varios videojuegos, incluidos Bloodborne, Eternal Darkness, Sanity's Requiem y World of Warcraft. Los juegos de mesa como Arkham Horror y los juegos de rol de mesa como Call of Cthulhu también cuentan con el Necronomicon. En el mundo de los cómics, tanto las adaptaciones de las historias de Lovecraft como los cuentos originales han incluido el misterioso tomo, como la serie Necronomicon. En la música, bandas como Metallica, en su álbum de Call of Cthulhu hacen referencia al Necronomicon y a los mitos lovecraftianos. Cradle of Filth, en su álbum Midian, la banda británica menciona el Necronomicon en la canción Cthulhu Dawn, que habla sobre la llegada del dios Cthulhu. The Darkest of the Hillside Thickets, esta banda canadiense se dedica específicamente a la música inspirada por Lovecraft y el Necronomicon, con álbumes como The Shadow Out of Time y Spaceship Zero. El Necronomicon en la actualidad. En la actualidad, el Necronomicon sigue fascinando a lectores, escritores y creadores de todo tipo, ofreciendo un vistazo aterrador, pero irresistiblemente atractivo, a lo desconocido. Se mantiene como un faro de lo prohibido, una promesa de conocimientos oscuros y secretos insondables. En un mundo donde parece que todo ha sido explorado y explicado, el Necronomicon nos recuerda que todavía hay misterios que aguardan en las sombras. Pero el Necronomicon no está solo. A lo largo de la historia y en diversas culturas, han existido otros textos arcanos y prohibidos. Cada uno de ellos atrae con la promesa de desvelar secretos ocultos, de dar un vistazo a verdades que normalmente estarían más allá de nuestro alcance. Estos textos, al igual que el Necronomicon, despiertan nuestra curiosidad, avivan nuestra imaginación y nos desafían a cuestionar lo que creemos saber sobre el mundo. Quizás es esta sed de conocimiento, este anhelo de descubrir lo desconocido, lo que nos mantiene volviendo a estas historias de libros prohibidos y saberes ocultos. Nos hacen sentir como exploradores valientes, adentrándonos en territorios inexplorados y desafiando lo desconocido en busca de verdades ocultas. Si te ha gustado el video, por favor deja un me gusta y comparte, y si te ha gustado mucho te invitamos a que te suscribas. También puedes dejar tu opinión o recomendación en la caja de comentarios, así como visitar nuestro podcast. En la noche, las estrellas. Muchas gracias por la atención. Hasta la próxima.